PSOE State of Mind. Hoy lo he dicho en una televisión y como la mayoría de la gente tenía cierta edad, se diría que son boomers, pues se han quedado así como un poco extrañados para empezar porque es una expresión en inglés y es verdad, es un anglicismo y esto a la gente a veces le cuesta, pero es que no queda igual que decir estado mental PSOE, aunque también quedaría bien, pero no queda igual. ¿Qué es esto del PSOE State of Mind? Bueno, primero, no me lo inventé yo, cada vez que hablo del PSOE State of Mind dicen, te estás apropiando, también nueva mentalidad, o te estás apropiando de algo que no es suyo, perdón, todas nuestras palabras no son nuestras y las usamos. PSOE State of Mind lo hizo un tuitero, que es de estos tuiteros que tuvo una época más o menos brillante en Twitter y luego desapareció, entonces incrementa su leyenda, que se llamaba Martín Zamacois, ¿vale? Y lo utilizó en un tuit por ahí aislado y probablemente hubiera quedado olvidado, debo decir, a los fans, yo era fan de él, pero a sus mega fans he de decir que probablemente hubiera quedado olvidado si no fuera porque otra tuitera, es así, hoy en día todavía activa, Itzy Girl, 84 creo que es, Itzy Girl, con Itzy Girl se llega, Itzy Girl empezó a utilizarlo de una manera relativamente frecuente para analizar fenómenos. Y yo, al entrar en Twitter, pues me lo encontré y vi que era muy útil. Y empecé a usarlo también, lo que pasa es que empecé a utilizarlo pues en un podcast, también con vídeo de Extremo Centro, y vi que funcionaba incluso con los boomers, por cierto, y vi que reflejaba algo, y por lo tanto escribí luego un articulito en marzo pasado, que sí que es el único artículo que lo colocaba un poco en el marco de nuestras preocupaciones teóricas. Hay que decir que ya incluso camisetas, estuve tentado de traer aquí la camiseta, lo que pasa es que ya les he hecho mucha publicidad, porque me mandaron varias. Hay camisetas con el PSOE State of Mind y en la página web donde se venden estas camisetas, se llama Cayetania creo, mira, os he hecho publicidad al final, explican también el PSOE State of Mind de otra manera distinta y ojalá haya 28 explicaciones diferentes, pero bueno, las cosas son así. Que la gente a veces me lo adjudica a mí por la cuestión esa de que el primer artículo que lo desarrolla y lo explica pues es el mío. ¿Qué es esto del PSOE State of Mind? Ante todo, no es lo mismo que votar al PSOE o pensar como el PSOE. Eso sería pues ser del PSOE y esa expresión ya estaba de toda la vida. Lo curioso del PSOE State of Mind son dos cosas. Primera, que consigue que gente que no vota al PSOE o que incluso se enfrenta al PSOE lo hace justo en los términos que desea el PSOE. Es decir, por ejemplo, te separas, presentas una alternativa al PSOE, por ejemplo, el Partido Popular, que ahora está tan de moda, y te centras en la economía. Dices, no, es que yo gestionaré mejor. Bueno, esto es justo lo que quiere el PSOE, ¿no? Que su alternativa a su visión sobre la cultura, sobre la civilización, sobre las relaciones entre hombres y mujeres, sobre tantas y tantas cosas, sea solo una alternativa en lo económico. Que además la alternativa en lo económico es que cuando el PSOE estropea la economía de España, llega el PP, la arregla, no cambia ninguna de las leyes que han configurado la imagen mental PSOE, el PSOE State of Mind, y se vuelve a ir el PP y el PSOE sigue adelante con nuevas y nuevas leyes. Esto es entrar en el PSOE State of Mind, ¿no? Conceder, incluso cuando te pones al PSOE, los presupuestos básicos del PSOE. Y hay otro elemento. Este es un poco el que acabo de escribir, es externo, hay otro interno. El PSOE State of Mind es amplio, lo abarca casi todo. Puedes ser concejal del PSOE y estar encabezando una manifestación de la Virgen de los Remedios, pero también estarás en la manifestación que pide más laicismo en las aulas. Y no habrá una contradicción entre esto. ¿Por qué? Porque estás dentro del marco PSOE State of Mind. En cualquier otro lugar, o alguien que está obsesionado con las cuestiones analíticas intelectuales dirías, pero no puedes estar haciendo las dos cosas. Cierto, desde un punto de vista intelectual no puedes estarlas haciendo, pero en España, hoy, y si eres del PSOE, sí que puedes, son compatibles. Estas compatibilidades de cosas extrañas, de estar en misa y repicando, por usar otra vez una metáfora de ese tipo, son típicamente del PSOE State of Mind. El PSOE State of Mind te dice que apoya a las mujeres, pero a su vez te dice que ciertas agresiones a mujeres no importan si las hace una minoría o si las hace un grupo y que no tenemos que prestarles mucha atención. Y las dos cosas las dice, y como está en esta mentalidad general que lo imbuye todo, poca gente se da cuenta de que son contradictorias, etcétera, etcétera. Se podría hacer todo un catálogo, porque es que vivimos ahí, de contradicciones, de cosas que en sí mismas no serían válidas, pero que el PSOE ha permitido que les veamos defender a ellos tanto en un lado como en el otro. Yo, en general, la expresión marxismo cultural no me gusta mucho. O sea, que me parece que localiza el problema, pero se queda con solamente una de las dos soluciones. Sin embargo, cuando se habla de marxismo cultural, normalmente la gente quiere decir eso, que vivimos en una cultura que está imbuida de marxismo. Lo dice gente muy seria, lo dice gente como que tú has entrevistado, como Jordan Peterson. Insisto, no me parece una definición equivocada, simplemente me parece parcial. ¿Por qué?
A lo que apunta la idea de marxismo cultural y apunta también la idea de batalla cultural, sí que es a reconocer que hay una hegemonía en la cultura, hay una hegemonía en los medios de comunicación, hay una hegemonía, sobre todo en los medios de comunicación establishment, el establishment, ¿no? Hay una hegemonía en el periodismo, hay una hegemonía en el entretenimiento, en Netflix, en Hollywood, en las películas que vamos a ver, en las series. Hay una hegemonía en la educación, hay una hegemonía en las universidades, en Estados Unidos de una manera muchísimo más palpable, pero aquí también, ¿no? Y esa hegemonía, fijémonos que todo lo que he citado son creadores de ideas, ¿no? Probablemente un profesor asociado en una universidad, hablar que es hegemónico resulta como un poco paradójico, pero sí que es alguien que produce ideas y el que te hace un guión de Netflix produce ideas y el que te tiene la capacidad de contarte las noticias en un medio de amplia difusión genera ideas sobre el mundo. ¿Qué es entonces lo que pensamos algunos, los que hablamos de batalla cultural? Pensamos que esa generación de ideas está sesgada, Cayetano Álvarez de Toledo habla de un tablero inclinado, Ujú. pero va más allá de un tablero. A mí la metáfora del tablero no me acaba de gustar. Me gusta mucho más la metáfora de cierta atmósfera, de cierta mentalidad, de algo que no se mueve. Y de ahí que hayamos algunos utilizado la expresión de PSOE State of Mind, ¿no? Hay toda una manera de pensar, una mentalidad, State of Mind, que sesga hacia... La versión española es lo del PSOE, que luego si quieres entramos en eso. Pero lo que ocurre también en Estados Unidos, que es el mayor creador de ideas y de cultura, es eso, hay un sesgo. Ese sesgo hace que la famosa superioridad moral de la izquierda, bueno, todos pensamos que nuestras ideas son superiores, o sea, que la izquierda piense que sus ideas son superiores no tendría ningún problema. Los de centro pensarán que son las suyas, los de derecha pensarán que son las suyas y cada uno pensará. La cuestión es que esa idea que tiene la izquierda sobre sí misma se convierte en la idea general que tiene la sociedad, ya no solo sobre la izquierda, sino sobre todos los asuntos que la izquierda quiere. Marxismo cultural no me acaba de convencer porque dice, esto pasa porque hay unos señores que vienen de una tradición muy concreta, que es la tradición marxista, que en un momento determinado se dan cuenta de que su apoyo a las clases populares, a las clases obreras, frente a lo que consideran clases opresoras, ya no da más de sí. Ya no da más de sí, básicamente porque los obreros se han comprado un 600 en España. Se han comprado incluso una lavadora, se han comprado más allá incluso el apartamento en Torrevieja donde meter la lavadora y al cual ir con el 600 o con un coche superior. Es decir, a partir de la posguerra, después del año 45, ocurre que esas presuntas clases obreras que tenían que estar cada vez más depauperadas según la previsión marxista, pues no solamente no están cada vez más depauperadas, sino que su vida cotidiana empieza a parecerse muchísimo a la que presuntamente es su enemigo, que es la burguesía, ¿no? Y por lo tanto, ya no parece que un señor, pues eso, que tiene su apartamento en la playa, que tiene lavadora, que tiene frigorífico y que tiene a los niños yendo a un colegio concertado, no parece que ese señor, que es un obrero, vaya a hacer la revolución. Entonces la izquierda cambia y dice que permanece con su idea y algunos marxistas, que se denominan marxistas, no se quitan el nombre de marxistas, siguen diciendo, tenemos que hacer un gran cambio en la sociedad, hay que revolucionarla, hay que cambiarla radicalmente, pero es obvio que estos no van a ser los que lo hagan, los obreros no van a ser, en terminología marxista, los sujetos de la revolución, tenemos que buscar nuevos sujetos de la revolución, nuevas personas que lo hagan. ¿Quiénes son estas nuevas personas que lo hacen? Pues van a ser las minorías en general, todas ellas unidas en comanda, aunque unos y otros a menudo no sean muy bien, pero va a ser, y de ahí empieza a surgir la idea de que el feminismo, el apoyo a los grupos LGBT, el apoyo a los inmigrantes, a las culturas minoritarias, a las lenguas minoritarias, etcétera, etcétera, las etnias que no son la blanca, todo ese conjunto de personas va a ser, son los nuevos oprimidos. Siempre habían sido oprimidos, pero ahora nos damos cuenta de que son los verdaderos oprimidos, no ya los que lo están así por circunstancias económicas, aunque estos a menudo lo estén también por circunstancias económicas, y apoyados en ellos vamos a transformar la realidad. Ese apoyo esa obsesión, más que un apoyo, esa obsesión por buscar unos oprimidos que te van a cambiar la sociedad, es verdad que es marxista. Y los que hablan de marxismo cultural dicen, vivimos una etapa en la cual algunos han determinado que todos esos grupos que se presentan como oprimidos, como víctimas, van a determinar toda nuestra cultura. Y esa es parte del problema, pero no es solamente, es solamente una parte. Hay cosas que no son marxistas, no tienen nada que ver con el marxismo, y que también están en esa hegemonía actual que estamos viviendo de ciertas ideas. ¿Qué ideas no son marxistas? Pues, por ejemplo, la idea de que lo que yo decida sobre mí mismo es lo que vale, ¿no? La idea de autodeterminación. Eso es una idea liberal. Ujú. Eso es una idea de que soy tan libre que puedo hasta decidir sobre mi identidad. Y eso está ahí también, ¿no? Yo decido. Ocurre a veces, pues eso, que uno es mujer, musulmana y lesbiana. ¿Cuál de esas identidades es la que cuenta? Pues la que yo quiera.
o en la cuestión de los trans es mucho más evidente, ¿no? Yo decido, o en general, la cuestión del género, yo decido por cuál de los 38 géneros disponibles, 40 y tantos en Facebook, creo recordar, en Reino Unido y 80 y 70 y tantos en Facebook, pero de Estados Unidos. No entiendo muy bien la diferencia entre los dos lugares. Bueno, pues de todos esos 70 y tantos si estás en Estados Unidos o de los 40 y tantos si estás en Reino Unido, yo elijo el mío. Todas esas ideas de que yo decido, es verdad que a qué grupo oprimido pertenezco, pero fundamentalmente yo decido, eso no es marxista, eso es liberal. También hay una raíz liberal en la situación actual que vivimos y es que la idea, o hay una culpa liberal en lo que estamos viviendo, y es la idea de que tradicionalmente la versión liberal lo que dijo es, en el espacio público, todas estas cosas de las identidades, de cómo tú te sientes, de en quién crees, de si crees en un dios o no, todo esto es una cuestión privada. Vamos a dejar un espacio público vacío, donde hablemos de cuestiones como si vamos a poner 2 puntos más de impuestos o 2 puntos menos. Vamos a hablar de si dedicamos un punto más del PIB a la sanidad o un punto más a la educación. Cuestiones como muy técnicas, ¿no? De hecho, era una ambición tecnocrática de la política. Vamos a hablar de esas cosas y todas las cuestiones de tus creencias, tus principios, tu identidad, vamos a dejarlas en el espacio privado. Esto es un principio, ya digo, típicamente liberal. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese principio liberal ha dejado el espacio público vacío, ayuno de identidades. Con lo cual han podido llegar estas otras cosas muy raras, que a veces son muy raras, son señores que se sienten oveja y que quieren ser reconocidos como oveja, y se han encontrado un vacío, se han encontrado, y hay otras cosas no tan raras, pero que también, obviamente, el ser humano necesita tener una identidad, y esa identidad, la tesis liberal de que la vas a conseguir tú solo en casa leyendo o tú solo en casa reflexionando es muy extraña. Normalmente interpretamos nuestra identidad, conocemos nuestra identidad en relación con los demás. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Esto es lo que ha pasado en el espacio público. Ha llegado alguien que es la izquierda y ha dicho, yo soy el que os voy a decir qué identidad tenéis. Yo os voy a decir que si eres lesbiana eso te afecta a todas las carreras de tu vida. Yo voy a decirte que si eres mujer eso afecta a todo lo que tiene que ver con tu vida. Y por lo tanto, ahí el liberalismo pues también tiene sus partes de responsabilidad. Es una mezcla de las dos. La tesis del marxismo cultural es más de Jordan Peterson. La tesis de que hay cosas liberales, a mí hay un libro que me parece estupendo para entenderla, que es Pensar lo que más les duele, de Adriano Rigel. Es un seudónimo. Adriano Rigel, el autor no quiere dar la cara, pero el libro diagnostica muy bien esta otra beta. Esta idea de por qué ocurre ahora justo esto, por qué ocurre en la parte del mundo occidente donde mejor viven todas estas minorías, punto uno, en cualquier otro lugar del mundo, si eres mujer, si eres gay, o si eres una minoría nacional o lingüística, a menudo estás mucho más discriminado que en Occidente. ¿Por qué pasa justo en Occidente? Punto uno. ¿Y por qué pasa justo ahora? Que además históricamente, si miramos atrás, todos sabemos, y parte de estos grupos además lo exhiben como prueba de su opresión histórica, pues que, y a veces estamos hablando de hace 20 años, ser gay en España no es lo mismo que ser ahora, no digamos ya hace 50 y no digamos hace más, etcétera, etcétera. O ser mujer, no tiene nada que ver la mujer de hace un siglo con la mujer de ahora. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo cuando mejor están estos grupos? Esta es una pregunta que se plantea Douglas Murray en otro libro muy interesante, La masa enfurecida, ¿no? Es uno de los leitmotiven, ¿no? Que orientan su libro, porque presenta una duda. No iba todo demasiado bien, no estábamos ya avanzando bien. Es cierto, si de verdad, yo comparto esa perplejidad de Murray. Si pensamos realmente en esos, por cierto, Murray es gay, o sea que le queda muy cerca uno de esos grupos. Si pensamos de veras en el bienestar de esos grupos, yo creo que esta jugada les ha salido mal, les ha salido en contra. ¿Por qué? Porque ya estaban en una situación, ya digo, relativamente mucho mejor que antes. Y la evolución haría pensar que con las nuevas generaciones, la gente educada en normalizar todas estas cosas, pues iba a resultar una cosa incluso todavía mejor. Probablemente nunca iba a ser indiferente, pero a lo mejor es que tampoco queremos que sea totalmente, que seamos todos clones unos de otros y todos siempre habrá uno con gafas que estará más discriminado frente al niño que no tiene gafas, o el niño gordo que estará discriminado frente al que no, y el niño que está un poco amanerado que también estará discriminado probablemente siempre un poco ante el que no. Pero vamos a normalizarlo, vamos a tener claro que al menos los profesores sí que ven clara esta idea, vamos a ver a una sociedad cada vez más tolerante, y estábamos en eso, estábamos viendo una sociedad cada vez más tolerante y más acogedora a todos los grupos. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí tenemos que salir de la lógica de estos grupos, sobre todo de los portavoces de estos grupos. Los portavoces de estos grupos nos dicen, no, teníamos que salir en su defensa porque nos importan ellos. Y este es el primer fallo. Este es el primer error, la primera mentira que hay que combatir. No, no les interesaban ellos. Les interesaba un poco lo que he intentado mencionar antes. Les interesaba simplemente buscar un sujeto víctima, victimizarlo incluso. Una de las cosas más duras a menudo que ocurre en este tipo de cosas es que eres gay,
pero te da igual estas cosas. Bueno, eres el traidor, eres peor que el opresor heteropatriarcal, porque te estás saliendo del grupo, o eres mujer y les está pasando a muchas mujeres, ¿no? Que se separan de este feminismo y inmediatamente reciben un ataque brutal de otras mujeres también, e incluso de hombres. Es decir, si les interesara realmente las mujeres y esa mujer en concreto que no comparte 100% o ni siquiera el 20% las ideas feministas actuales, pues la respetarían. Pero no, hay que borrar, eso es una mentira, como he dicho, es un fallo. No es eso lo que se busca, lo que se busca es esta otra cosa, tener unos grupos que esto tiene además, tiene varios efectos remunerativos. Uno de ellos, el primero, el más burdo, el que todos podemos ver, no poco importante, pero muy visible, es el político. Es decir, cuando yo me erijo en representante de los gays, ya los gays me tienen que votar por fuerza. Me erijo en representante de las mujeres, me tienen que votar las mujeres por fuerza. Y si me erijo en representante de los que hablan euskera o aragonés, me tienen que votar todos los que hablen euskera o les gustaría hablar aragonés. Ese es el primer efecto, muy remunerativo y es un voto muy fácil, una ventaja política. Hay más cosas, ¿eh? Yo no lo reduciría a eso. Es un poco conectándolo con lo que he dicho antes. Hay también una necesidad de gente que necesita identidades. Y esta gente se la proporciona. Hay una demanda y hay una oferta. Entonces, hay gente que necesita saber para qué está en el mundo, que en qué puede luchar. Hay personas que han acogido estas luchas verdaderamente como lo que les da el sentido a la vida. Entonces, esto no hay que despreciarlo, ni mucho menos. Yo creo que hay sentidos a la vida mejores, porque ya digo que esto parte de una victimización que tiene efectos negativos, pero en principio eso también se lo proporciona. Hay también incluso una herencia de nuestra civilización, de la civilización al cual estos movimientos, la cual estos movimientos cuestionan y se meten con ella y dicen que ha sido heteropatriarcal, colonialista y horrible, que es que somos una civilización fundada judio-cristiana, fundada sobre la idea de que la víctima, el sufriente, el que lo pasa mal, el oprimido, es alguien a rescatar, no es alguien del cual prescindir. No es, el pobre no es culpable por ser pobre, aunque en algunas versiones sí que va por ahí la mentalidad, pero la idea cristiana es que el pobre tiene también valor o tiene incluso igual valor, ¿no? Es una idea de igualdad y por lo tanto el que está oprimido necesita ayuda, lo merezca o no. Todas esas corrientes confluyen ahí y por lo tanto pues configuran esta potencia de este reto para nuestra civilización. Habías preguntado también la cuestión de los moderaditos, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, ¿es verdad? No se enteran de nada. Y entonces dicen, ¿es verdad si apoyar a las mujeres es bueno? Claro, lo ha sido durante miles de años, es verdad que a trompicones, o no despreciar a alguien, no anular la humanidad de alguien porque sea gay o porque se hable una lengua distinta a la mía o porque tenga un color de piel distinto, eso es bueno. Y es verdad, lo que pasa es que el moderadito que intenta ahí un poco surfear con estos nuevos movimientos, no se da cuenta que estos movimientos no tienen nada que ver con esos principios, ya digo, de nuestra cultura que aceptaba todas estas cosas, sino que son una alternativa. Esta es un poco una de las ideas que en este tipo de asuntos tengo más claras. Lo que tenemos enfrente es una operación política para conseguir votos, como he dicho antes, sí. ¿Es dar identidad a una gente que la necesita y en el mercado de las identidades concederles algo? Sí. Pero no es solamente eso. Es también, y perdón si suena rimbombante, pero es que no encuentro otra manera de expresarlo, es una visión alternativa de qué civilización tenemos que tener. Vivíamos en una civilización judío-cristiana, greco-romana, por cierto, también, mezcla de todo ello, muy curiosa, que sufrió para integrar lo griego y lo judío, era muy distinto en el siglo I después de Cristo, pero fue integrándose las ideas de que la razón es importante, que es la beta griega fundamentalmente, la idea de que el derecho es importante, que es la beta romana, la idea de que hay también una trascendencia y una visión sobre el pobre, sobre el oprimido, que es la versión cristiana. Todas esas cosas mezclarlas no fue fácil, pero más o menos se mezclaron en el siglo I, segundo, tercero, cuarto, con muchas dificultades y al final han encauzado lo que hoy conocemos como Occidente. Bien, esto que tenemos enfrente piensa que todo eso está equivocado, que todos los que queramos seguir avanzando en ese camino, porque hay que seguir avanzando, siempre ha sido una cuestión dinámica. Nadie ha querido, en el siglo II no querían quedarse como en el I y en el siglo XV no querían quedarse como en el II. Se ha ido avanzando. Pero que seguir avanzando por ese camino es equivocado porque nuestra civilización está radicalmente equivocada, porque es heteropatriarcal, machista, discriminatoria, colonialista, blanca, etc. Y que hay que sustituir todo eso por una nueva civilización. Esa nueva civilización es exactamente lo que estamos diciendo, la civilización woke, la civilización de los critical races, de la teoría crítica de la raza, ¿no? O la interseccionalidad,
o lo políticamente correcto. Tiene muchos nombres. Algunos, de hecho, como tiene tantos nombres y no es como muy fácil definirlo, lo llaman la ideología invisible. Eso. A mí me gusta lo de lo woke, porque, hombre, es verdad que es meter un anglicismo en español, pero en inglés es muy representativo, porque woke está íntimamente relacionado con wake up, con despertarse. Y está relacionado con eso, con que es una visión religiosa, de despertar, Estados Unidos ha tenido muchos awakenings, muchos despertares religiosos a lo largo de su breve historia. Pues este sería uno más, un nuevo despertar, una nueva visión religiosa que intenta sustituir esa civilización con elementos religiosos, ya he dicho, filosóficos y jurídicos, elementos judio-cristianos, griegos y romanos, que es la nuestra. Este wokismo, esta versión alternativa, viene a sustituirla y por lo tanto ahí hay que dar, volvemos a la idea de antes, hay que dar la batalla. O sea, intentar quedarse en medio o decir esto en realidad no es un ataque, negar que haya una lucha ahí por la hegemonía, pues es verdad que conecta con otra cosa de nuestra civilización, que es la idea de que la guerra por la guerra es mala. Pero también tenemos claro que la guerra hay que darla. ¿Por qué? Porque cuando otro te plantea la guerra, si tú no la das, en el fondo la guerra sí que está ocurriendo. Lo que pasa es que es una guerra en la cual te han vencido. Si Polonia, cuando lo invaden los nazis, dice, pues no estoy en guerra. Muy bien, estás en guerra, lo que pasa es que estás derrotado y se va a acabar en 3 días. Pero el resultado de la guerra va a ser como tal. Esto es un poco lo que pasa ahora. Muchos de los que se niegan a dar la guerra creen que con ello se acaba la guerra. No, lo que pasa es que pierdes. Y hay otros, los que estamos más interesados en dar la batalla, la idea de batalla cultural, que decimos, oye, esto no me gusta más que lo que teníamos. No me gusta en absoluto, creo que es mucho peor. Creo que incluso a ellos, a las personas que compran estas identidades porque no tienen otras y compran así, yo soy solo feminista, yo soy solo, toda mi vida se explica en tanto en cuanto que gay, toda mi vida se explica en todo solo en tanto en cuanto que negro o gitano o lo que sea. Estas vidas son, al final, son peores. Eso es mejor una visión de la vida como la que traíamos del mundo judío-cristiano y grecorromano, que no se concentra tanto, y este es otro elemento, por cierto, liberal, en mirarte a ti mismo y ver tu identidad y exhibirla y explicarlo todo a través de ella, sino también en la relación con los demás. ¿Cuál es la utopía woke? Un mundo sin opresiones, un mundo sin nadie ofendido, un mundo en el que nadie sufre. Oye, pues suena bien. Claro, salvo que seas masoquista, ¿no? O sea, mejor dicho, sádico. Bueno, también los masoquistas lo pasarían mal. Pero tanto unos como otros, hombre, pues en principio, ¿qué hay de malo esto? Eso es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que el pensamiento racional está habituado a no quedarse con cómo se presentan las utopías a sí mismas, ¿no? Sería como quedarte, coger a un señor y quedarte con lo que él dice de sí mismo. Pues soy un excelente piloto de avión. Muy bien, venga, pues suba, sin títulos ni nada, póngase a conducir un avión. Obviamente no hacemos eso. Queremos ver los resultados reales. ¿Es usted de verdad buen piloto de avión? ¿Esta utopía es realmente buena? Y esto es lo que hace falta. Y cuando nos ponemos a pensar en esta utopía, ¿qué nos damos cuenta? Que antes de llegar a ese mundo ideal, primero voy a decir dos cosas. Voy a decir, una, nunca llegaremos a ese mundo ideal, pero no por una imposibilidad metafísica, sino porque el propio planteamiento de la ideología woke impide que lleguemos. Punto uno. Pero punto dos, el camino. Este es el gran problema de todas las utopías, ¿no? Sí, sí, muy bonita cuando llegas, pero el camino, porque a ver si el camino va a ser una cosa horrenda, va a ser una cosa destructiva, ¿no? De nuevo, en el caso del marxismo hemos tenido ejemplos suficientes, ¿no? Gente que mataba, que cometía atentados terroristas absolutamente horrendos, pero estaban justificados por la sociedad futura que vendría después. Y tantas otras, ¿no? Y tantas otras utopías. Entonces, eso del fin justifica los medios. Bueno, el camino hacia todo eso, que es el de victimizar, el de señalar a culpables, y lo más importante de todo, esos culpables en nuestra sociedad, en nuestra toda civilización, y también la civilización judío-cristiana, obviamente ha designado culpables, gente que se porta mal con otros y hay que decirles, oye, cuidado, para, lo estás haciendo mal. Pero una característica intrínseca a la civilización judío-cristiana grecorromana, sobre todo en el lado cristiano, también judío, es la idea del perdón, la idea de que tú cometías un error, pero precisamente como tú valías como persona, eras respetado como persona tan, tan intensamente, que aunque fueras pobre, aunque fueras feo, aunque fueras malo, incluso, se te podía recuperar. Eras uno más. Y al final, en el caso del malo, obviamente, si sigues haciendo tu maldad, pues no vamos a salir de la dinámica que te digamos que eres culpable y tú lo hagas. Pero si pides perdón, si te reformas, pues está la idea de redención. Y de hecho esto está en el núcleo mismo del cristianismo, no es un aspecto menor, ¿no? De hecho, Jesucristo viene a redimir al mundo, o sea, que es esencial. Y esta es una diferencia clave con el mundo woke. Con el mundo woke no puedes pedir perdón, pero nunca te será concedido, nunca serás redimido, nunca se te borrarán los pecados, por utilizar el lenguaje religioso, ¿no? Si Plácido Domingo hace 30 años
dijo una palabra inapropiada a una mujer, Plácido Domingo ya será culpable para siempre, aunque pida perdón, aunque deje de hacerlo, aunque haga lo que haga, es un culpable. Buscaremos tus tweets de hace 5 o 10 años y te los pondremos en cara. Oye, pero que cuando emití estos tweets tenía 18 años. Da igual, eso ya te ha condenado para siempre. Es una civilización de la condena y de la no redención, del no perdón. Y por lo tanto, en ese sentido, el camino que nos fuerzan a emprender va a tener muchísimas bajas. Pero es que, como dije antes, esto no me parece menos importante, ese mundo final al cual se aspira es imposible. ¿Por qué? Porque como la ideología woke consiste sobre todo en victimizar, se alimenta de victimizar a la gente. Es decir, y es otro fenómeno que hemos visto, cada vez habrá cosas más pequeñitas que se considerarán como terribles ofensas. Si lo único reprochable a alguien fuera hoy, pues que no coge a alguien por ser gay en un trabajo, es que para eso no nos hace falta lo woke, es que eso ya está en la legislación, es que eso además la inmensa mayoría de la gente lo ve fatal. ¿Eh? Había un vídeo muy interesante precisamente de una organización gay que en un momento en el cual todavía no se habían victimizado tanto, ¿no? Creo que es del año 2014, en el cual mostraba cómo unos tipos venían aquí a España, dos gays, venían a España y no controlaban muy bien español, era con una cámara oculta y eran actores. No controlaban muy bien español, se encontraban con gente por la calle, españoles cualesquiera, y les decían, oye, mira, es que estamos buscando nuestro hostal y no lo encontramos, pero es que además hemos recibido este mensaje del dueño del hostal. Y como no sabemos español, pues nos lo puedes leer. Y la gente con la cual se encontraba por las calles leía el mensaje era un mensaje homófobo. Oye, que he visto que os tenéis fotos juntos en redes, no seréis maricones, ¿no? Porque entonces no entréis en este hostal, que no quiero a gente como vosotros. Y la gente cuando leía que dos extranjeros americanos iban a ser así discriminados por el dueño del hostal al que iban, la reacción que tenían de acogida, de ayuda a esos dos americanos, de querer denunciar al dueño del hostal, de desprecio moral ante aquello que estaba pasando, era realmente enternecedora. O sea, que hay en general, si el problema fuera ese, ya tenemos vías de sobra, ya tenemos recursos de sobra para combatirlos. Lo que pasa es que ahora se han dado más pasos para volver lo que es muy, muy pequeñito en muy, muy importante. Entonces, ahora de repente, si dices, hola, ¿qué tal? Señoras y caballeros, de repente ya has hecho una ofensa tremenda a un montón de colectivos, ¿no? Esto que era inocuo y que no tiene ninguna mala intención y que la inmensa mayoría de la gente no ve como mala intención, de repente se convierte en el foco. Has excluido a todos los que no son señoras ni se consideran caballeros. Es más, porque son caballeros los caballeros, porque dices señores. Empiezas a buscar continuamente cosas pequeñitas y por lo tanto, como lo woke se asienta en esto, nunca va a cejar, porque incluso cuando ya no digamos señoras y caballeros, sino que digamos señoras, señores, y todos los que y no os sentáis excluido ninguno, se inventarán otra cosa para de nuevo demostrar que ellos están en posesión del camino recto, del despertar, del walk hacia la utopía, y que los demás tenemos que aprender de ellos, tenemos que corregirnos, tenemos que estar en ese constante camino, insisto, cuyo destino nunca alcanzaremos. En ese deseo de acoger todas las opresiones, de coger cualquier cosa minúscula que a alguien le ofenda a alguien para liberarnos y caminar hacia ese mundo final donde ya nadie padecerá nada por culpa de los demás y no habrá opresión alguna y no habrá discriminación alguna, en ese camino, otro de los problemas con que nos encontramos es que la determinación de los culpables es muy arbitraria. ¿Por qué? Bueno, hay un elemento clave que nos guiará en este camino hacia la utopía woke, que es la noción de empatía, ¿no? Tienes que ser empático con los demás. Se ha convertido a veces, parece que es la única virtud, ¿no? Ya no hablamos de valentía, ¿no? Mucho menos de hombría. No hablamos de prudencia, no hablamos de fortaleza, no hablamos de sabiduría, de las virtudes. Estoy citando un poco las virtudes clásicas precisamente en nuestra tradición judio-cristiana grecorromana, ¿no? Porque estas concretamente vienen de Grecia, aunque luego las cogió el cristianismo. Ya no hablamos de esas virtudes y parece que solamente hay una virtud, ya solamente hay una manera de ser buena persona, ya solamente hay algo que me diferencia a los buenos de los malos, que es la empatía. El problema es que la empatía tiene un problema, tiene una dificultad enorme, y es que si nos la cogemos tal cual, literalmente ser empático no es un camino para ser buena persona, es un camino para ser un desgraciado. Si yo fuera empático con todos los seres humanos de la Tierra, ¿qué digo seres humanos? Con todos los seres vivos de la Tierra, porque también hay que ser empático con los patos y con las ovejas, con los perros. Si yo soy empático con todos los seres vivos, pues soy un desgraciado, porque claro, hay un montón de sufrimiento en el mundo, ¿no? O sea, hay un vídeo de Donald Trump diciendo que el mundo es un lugar terrible donde hay un montón de sufrimiento, ¿no?
a veces se ha ironizado sobre él poniéndole la cara del Joker, pero es que es verdad. Y curiosamente lo que estaba diciendo Trump es verdad. El mundo es un lugar donde hoy, mientras que estamos aquí, mientras que se está viendo este vídeo, está muriendo un montón de gente, está padeciendo sufrimientos inenarrables un montón de gente. Y si yo fuera empático, tendría que estar ahora absolutamente agobiado, oprimido por todo ese sufrimiento. Cuidado, curiosamente, y aquí ya emerge la primera contradicción, también tendría que ser súper feliz porque en estos momentos hay gente que lo está pasando pipa. Y hay gente que está gozando y que está teniendo momentos de placer absoluto y que está viendo su vida realizada, con lo cual tengo que ser empático con unos, tengo que ser empático con otros, ¿qué tengo que hacer? Es más, porque mi sensibilidad tiene que estar en función de todos los demás y no de... Es un camino absurdo y es otro de los fallos conceptuales que tiene el wokismo y que tiene esta obsesión por la empatía como gran virtud. Pero, ¿cómo se arregla esto? Pues se arregla efectivamente de una manera bastante injusta. La justicia, por cierto, otra de las viejas virtudes, de las 4 principales en la tradición platónico-aristotélica cristiana. Y es que, pues eso, si hay una persona que ha matado a otra y es de ETA, pues porque le voy a dar menos importancia que una persona que haya matado a otra y sea franquista. En principio, pues estaría mal. Habría que ver las circunstancias, pero en principio está mal. Tanto una muerte, un asesinato como el otro. Y esto no ocurre. Si intentas ser justo, intentas conocer las situaciones, juzgar, ver qué es lo justo, ver qué es lo injusto. Pero esto obviamente el sentimiento de la empatía no se lo puede permitir porque es una cosa meramente sentimental, emotiva, empática. ¿Y qué es lo que hace? Te pone delante a unas víctimas y te oculta a otras. Si estamos todo el día hablando de las víctimas del franquismo, aunque fueran en el tiempo más lejanas que las de ETA, eso da igual. Lo importante es qué pongo yo en el foco. Si yo pongo en el foco a las víctimas del franquismo, si pongo en el foco estos grupos de víctimas, tú empatizarás con ellas. Es más, es que es verdad, nos ocurre, porque como es una cuestión meramente sentimental, yo, aunque no esté de acuerdo con que la dictadura de Franco sea peor que el terrorismo de ETA, si solo me muestra la dictadura de Franco, mis sentimientos van hacia ese asunto, y si nunca me hablan de ETA, o me hablan de ETA en términos siempre positivos, como mira qué buenos son, que en el año 2011 dejaron las armas, pues entonces me dejaré llevar por estos sentimientos positivos. Dicho de otra manera, la empatía, o el que se obsesiona con ser empático, es el sujeto ideal de la manipulación. Si yo quiero manipular a alguien, quiero que seáis empáticos. Porque primero sed empáticos y luego yo ya os daré los estímulos de hacia dónde quiero que esa empatía, esos sentimientos, esas meras emociones vayan. A estos sí, que os muestro, y estos no. Ahora me preocupa por lo que sea Uganda y os voy a mostrar a los ugandeses. No me preocupa Uganda, me preocupa mucho más este barrio de aquí, os voy a mostrar al barrio de aquí. Da un poder enorme ¿a quiénes? Pues justamente a los promotores de la ideología woke, a los medios de comunicación, a los que hacen series de televisión sobre unos temas y sobre otros no, a los que en las universidades hablan de unos temas y otros no, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este es quizá otra de las cosas por las cuales se separa de nuestra tradición netamente. O sea, ya Platón, Aristóteles, por ejemplo, eran muy escépticos. En aquel entonces no se hablaba de empatía, pero se hablaba de compasión. Eran muy escépticos con la idea de compasión por esto, porque era una cuestión sentimental, necesitaba siempre juicio. Aquel que te da más pena no es siempre quien tiene más la razón, dicho en pocas palabras. Eran muy escépticos con esto. Lo que ocurre es que a partir del siglo XVIII, que curiosamente es un siglo muy racionalista, pero es también, esta otra parte no se conoce, a todo lo que queda fuera de la razón le atribuye esta cuestión de negociado de los sentimientos y de lo empático. Adam Smith, que es conocido por ser uno de los promotores del capitalismo, también pensaba, tiene un libro titulado La teoría de los sentimientos morales, pensaba que la moralidad eran fundamentalmente sentimientos. Pero es que Rousseau, también, el creador de la idea de contrato social y muy influyente para nuestras democracias, también pensaba en esta línea. Es decir, ahí surge, y luego sigue durante el XIX, hay una frase que me encanta de Víctor Hugo, que dice, mi asno que se paró en el camino cuando vio un sapo y no quería pisarlo, mi asno me produce más admiración moral que la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque fue empático, porque fue compasivo.
compasivo, porque no quiso hacer daño, ¿no? Lo reducimos todo a eso, pues se ha ido reduciendo por múltiples motivos a que toda nuestra ética es mera esa piedad, esa compasión, ese sentimiento, y hemos olvidado esa otra parte. Es verdad que más dura, hay que trabajar sobre ello, hay que pensar, que es la noción de justicia, de ponerte a ver, bueno, pero ¿quién tiene razón? ¿Quién no? Y aunque tú no tengas la razón, si sufres, a lo mejor también me voy a preocupar por ti. Pero hombre, voy a intentar que la solución no sea meramente darte la razón, porque no la tienes. Todo sistema religioso civilizacional tiene sus tabúes. Y lo woke ha optado porque el tabú, en Estados Unidos, por ejemplo, de una manera muy palpable, el tabú sean ciertas palabras, por ejemplo esta, ¿no? Si claro, anular la diferencia entre mención y uso, porque esto es la diferencia lingüística entre mención y uso, ¿no? Que yo use una palabra contra ti, imbécil, o que yo diga, alguien me ha llamado imbécil. Eso es mención, pero no es uso. Sin embargo, si yo lo uso contra esa otra persona, la estoy enarbolando. Anular esa diferencia hace que el tabú sea más fuerte. Es verdad que hay palabras que pues por ejemplo, nos gustaría que dijeran los niños, ¿no? Porque nos parece que en sí mismas tienen ya una potencia, deberían ser tabú, sobre todo para ellos. Pero este procedimiento lo que hace es que nos infantiliza a todos. De repente esas palabras se convierten en tabú para todos y permiten un método más de designar culpables, que es un poco lo que estábamos hablando antes. Por eso nunca va a llegar a su final lo woke, porque también en el lenguaje, también en las palabras, de repente hay algunas que estarán prohibidas. Ahora pueden ser o pueden ser 3 o 4 más. Puede ser esa palabra, pero luego será otra, y será otra, y será otra, y será otra, y entonces al final será casi imposible hablar sin ser cancelado. Esto además, otro efecto que tiene, por cierto, y me gustaría citarlo, es también que curiosamente, y por eso nunca llegaremos a la utopía woke, curiosamente crea una nueva jerarquía. Los que sí saben, los woke, los despertados, los que están arriba, los que saben hablar sin meter ninguna de las palabras tabú. Otro grupo también bastante privilegiado en esta nueva mentalidad, aunque está en contra de todos los privilegios, pero en realidad los privilegia, es el grupo, curiosamente, de los que pertenecen a estas minorías, que a lo mejor son muy ricos, a lo mejor son muy exitosos, a lo mejor son, pero que como pertenecen a estas minorías tienen derecho a utilizar estas palabras, segundo grupo de privilegiados, y luego por debajo todos los demás en una escala cuyos certificados de logro nos van dando estos de arriba, ¿no? Es una nueva estructura social, como todas, porque todas las civilizaciones proponen su estructura social, ¿no? La igualdad absoluta es imposible, pero esta es demasiado, en primer lugar, absurda y en segundo lugar, curiosamente, más opresiva que aquello contra lo que combate. Conectando un poco con la cuestión de los símbolos de estatus, muy importante en toda la mentalidad woke, lo que se llaman opiniones lujosas, ¿no? Esto es un término que Rob Henderson hace 3 años sacó en el New York Post, sí, en el New York Post, y que la verdad es que da muchísimo juego. ¿Qué son esto de las opiniones lujosas? Está muy conectado con lo woke. Hay opiniones sobre el mundo, luxury beliefs las llama él, pero no son creencias, no son opiniones. Hay opiniones sobre el mundo que solo te puedes permitir si en estas nuevas jerarquías, en el mundo en el cual vivimos, pues tienes una posición privilegiada. Por ejemplo, si tú piensas que la familia no importa, esta opinión puede ser muy destructiva si eres pobre, por ejemplo, porque pensar que la familia no importa y que da igual tener familia o no, o que tus hijos tengan padre o no, y que, bueno, pues en un lugar donde, como Estados Unidos, donde una altísima probabilidad, creo que es más de la mitad de las personas que nacen en un hogar pobre, es que nacen en un lugar sin padre, pues es desde luego muy importante. Sin embargo, si eres rico, esto que no importa según lo woke, porque importa solamente si eres mujer u hombre, si eres gay, si hablas una lengua, si tienes una raza u otra, pero si eres rico, expresar esta opinión no te supone ningún coste. De tal manera que cuando la expresas, en el fondo estás mostrando un símbolo de estatus. Estás diciendo, hey, que yo me lo puedo permitir. Es un poco parecido a lo que decíamos antes, ¿no? Estamos creando nuevas clases superiores que se pueden permitir cosas, decir palabras que son tabú, acusar a los demás de discriminaciones, pero también tener ciertas opiniones. O, por ejemplo, si dices, las comunidades religiosas no importan, pues en los barrios pobres, donde apenas hay posibilidad de conectar con otros, de los Estados Unidos sobre todo, que apenas tienes posibilidad de conectar con otros y de organizar juntos cosas o de tener a alguien con quien pasar el tiempo libre, pues el tener comunidades religiosas que te acogen con solo que vayas, claro que importa. Pero si eres muy rico, si tienes ya tu club de tenis o tu club de yates y pues realmente puedes pasar de esto, el decir que las comunidades religiosas no importan es algo que te lo puedes permitir y al decirlo estás mostrando que tienes tu estatus superior.
O una cosa más, que ahora se está diciendo muchísimo, aquí en España también, la meritocracia, ¿no? Decir, no existe la meritocracia, los méritos no importan, si todo es suerte, no te esfuerces, no intentes prosperar, si el mundo funciona tan mal, que eso va a dar igual. Eso cuando ya eres rico, te lo puedes permitir decir, incluso pensar, porque como ya estás arriba, pues que el mundo sea así. Aquí, de hecho, muchos de los que lo defienden están patentemente en esa situación. Pero claro, si estás en una situación media o incluso pobre, que te digan que esforzarte, trabajar, luchar, no sirve para nada, es mucho más destructivo. Por lo tanto, ¿quiénes se pueden permitir la idea de que la meritocracia no sirve? Justamente estos nuevos privilegiados, ¿no? Ese es otro de los engaños que tenemos en nuestra situación actual, ¿no? En una teoría como la woke que pretende que nadie sea más que nadie, en realidad está creando un montón de nuevas jerarquías y bastante negativas. Eh, una anécdota. Yo hace unos años estuve en un congreso sobre transexualidad infantil, porque el tema me interesa y además algunas de las cosas que se dijeron fueron muy interesantes. Por ejemplo, los estudios de escáneres de los cerebros para ver cómo algunas personas que son trans, pues en realidad tienen el cerebro más parecido a aquel sexo con el que se identifican que al sexo con el cual nacieron. Es verdad que estos estudios, justo el Congreso iba sobre transexualidad infantil y justo en niños no se ha hecho por motivos éticos, pero bueno, uno se da cuenta de que hay un campo de estudio y tal. Fue todo muy interesante, pero en un momento determinado, dado que llevábamos 2 o 3 días, era en mi Universidad de Valladolid, llevamos 2 o 3 días hablando sobre esto, se me ocurrió una pregunta que no había salido todavía, que era, bueno, pero ¿de qué porcentaje de población infantil estamos hablando? ¿Cuántos niños son trans? Me parece un dato como cualquier otro. El mero formular esta pregunta automáticamente hizo que se me considerara transfobo por parte incluso del organizador, del director de aquello. Era director también de la asociación esta Crisalis, dedicada en el País Vasco y Navarra a la transexualidad infantil. Y entonces me lo hizo saber y me dice, claro, es que tú puedes hacer estas preguntas y o sea, despreciar así a los niños trans porque tú, como varón, y de repente se dio cuenta de la contradicción y dijo, porque te identificas como varón, ¿no? Claro, sus propios planteamientos hacían que él no pudiera. Yo en ningún momento había dicho en mi discurso, nunca me había identificado a mí mismo en masculino, en negativo, en masculino negativo, por Dios, en masculino o femenino o de ninguna otra manera, ¿no? Y por lo tanto, él inmediatamente se dio cuenta que no cumplía esos mismos requisitos, ¿no? O sea, que las cosas se les ponen muy difíciles incluso a aquellos a los que te quieren reprochar algo. Abriendo un poco el campo, ¿no? Porque hablamos, oh Dios mío, que viene esta civilización, es muy poderosa, y es cierto, o hay gente muy poderosa detrás de ella, pues a veces parece que cuando hacemos el diagnóstico así, ya solamente nos queda meternos en la cama y esperar que luego nos invada. Yo creo que tenemos varios motivos para hacerle frente. Uno, ubicado en el pasado, y el otro ubicado en el futuro. Ubicado en el pasado o con los pies en el pasado. Bueno, pues eso. Que venimos de una civilización de, que se dice pronto, 2000 años, o bueno, si nos vamos hasta los griegos, algunos cientos más. Y por lo tanto han pasado cosas peores, ha sobrevivido a cosas peores, e incluso este sarampión, esperemos que sea solo un sarampión, a lo mejor es un poquito más grave, pero bueno, a lo mejor también, como decíamos antes, sirve para fortalecernos y para atinar mucho en qué medida la atención al oprimido no puede ser la excusa para crear a nuevos oprimidos. La atención a la víctima no puede ser la excusa para victimizar o para que todos nos exhibamos como víctima y por lo tanto nos puede venir bien. Este es el primer signo de esperanza y por eso siempre cuando la gente me dice, ¿pero qué hago? Ahí sí que caigo mucho en lo profesional y digo, pues lee, lee a Platón, lee a Aristóteles, a Tomás de Aquino, a Stuart Mill, son gente muy distinta entre sí y además que tenían polémicas encendidas, pero todos nos van a ayudar para sobrevivir a esta nueva cosa que nos viene. Y eso también es una ventaja, que todos ellos están distintos, pues resulta que ahora esto que viene es tan raro que todos sirven de una manera u otra. Punto. Y el segundo punto es la cuestión de hacia dónde vamos, del futuro. Y efectivamente, la cuestión de hacia dónde vamos es, bueno, pero esto no es cada vez más ridículo, no está cayendo ya en algo que si se hubiera mantenido en un tono más bajo, claro, si se hubiera mantenido en un tono más bajo hubiera sido el feminismo de toda la vida, que ya digo que la mayoría de nosotros compartimos, o hubiera sido el respeto hacia los gays, que como ya digo, se estaba en España paradigmáticamente, pues desde el año 78, ¿no? Se estaban consiguiendo avances pues cada vez más de normalización y de trato pues cada vez mejor a todas estas personas. Am, pero el giro que han imprimido, el esfuerzo que han imprimido, porque claro, quieren transformar, como ya digo, toda nuestra civilización, y esto no se hace en una tarde, los vuelve a su vez más ridículos, los vuelve a su vez más criticables,
gente que antes era neutral, gente a la cual estas cosas les daba igual, de repente se activan. Las madres de familia, la mayoría de madres que están en su casa y que va el niño al colegio, pues normalmente se fiaba de que lo que se daba en el colegio fuera más o menos razonable y volvía a casa y no era una de sus preocupaciones. Ahora se está consiguiendo que más y más madres estén muy atentas a lo que se dice en el colegio, porque a veces cuando viene el niño dice cosas que resultan muy extrañas porque en el colegio han tenido una charla woke de una señora que les ha venido a decir a todos los varones que son potenciales violadores, a todas las chicas que estén apesadumbradas y vayan con miedo por la calle porque el riesgo de la violación es absoluto, y a los chicos les ha dicho además pues que tienen que dejar de ser tan chicos y que tienen que ser una nueva cosa, una nueva masculinidad o lo que sea. Entonces, claro, cuando oyes a los chavales en casa hablar de estas y de repente entonces has conseguido que todo ese grupo se active, ¿no? Y de hecho está pasando, ¿no? Y de hecho es uno de incluso a nivel de partidos políticos, los partidos políticos que quieren recoger este desencanto, este hartazgo, este desencanto, van a esas personas, van hacia las madres de familia. Estoy utilizando las madres, pero bueno, supongo que esto ya es súper discriminatorio porque no menciona a los padres, ni a los tíos, ni a los tutores, ni a los abuelos que han tenido que quedarse con él, pero bueno, yo creo que se entiende. O sea, esta nueva creación de nuevas coaliciones en el otro lado, recordemos que lo hubo que es crear coaliciones entre grupos muy distintos entre sí y a menudo enfrentados. Los musulmanes y el feminismo no se han llevado siempre muy bien. Los musulmanes y los gays, pues parece que tampoco tienen exactamente la misma visión sobre cómo tienen que ser las cosas. En el otro grupo, ya digo, grupos muy diferentes, personas, por ejemplo, con inquietudes religiosas, personas que se preocupan por su familia, personas a las cuales pues, lo que he dicho, ¿no? Les gusta la tradición en la que estamos, porque la estudian, leen y tal. De repente dicen, ¿pero qué es esto que viene? O sea, gente más intelectualoide. Grupos muy diferentes entre sí, pues empiezan a darse cuenta de que a pesar de sus diferencias también pueden crear una alianza. Y por lo tanto las cosas yo creo que se están equilibrando.